No hace mucho abordé este tema extraño de cómo literalmente miles de bautismos han sido declarados inválidos primero en la diócesis de Phoenix, ¿no? Segundo en el Brasil, tercero en la diócesis de San Diego y cuarto en la arquidiócesis de Milwaukee, Wisconsin. ¿Por qué? Porque un sacerdote originalmente eudista, ¿no?, que estuvo en estas distintas ciudades, que trabajó también en el Brasil, que es bilingüe, ¿no?, español, inglés y sabe portugués, resulta que bautizó con una fórmula que no es la fórmula adecuada para bautizar, ¿no? Porque bautizó utilizando esta fórmula que él consideraba inclusiva, bonita, ¿no?, que sonaba muy bien, diciendo: nosotros te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordarán el caso, lo expliqué por qué el sacerdote actúa in persona Christi cuando bautiza, o sea, en nombre de Jesucristo, y no es la comunidad la que confiere la incorporación a la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Este misterio increíble, este misterio cataclísmico, ¿no?, que es que una persona herida por el pecado, heredado de Adán, es lavada por el agua del bautismo y por Jesucristo, por el misterio de Jesucristo, y solo por el misterio de Jesucristo es incorporado en el cuerpo de la iglesia. Entonces, dos cosas simultáneas han venido pasando recientemente. Primero, las historias estas de estas historias de cómo puede ser que la iglesia declare a miles de personas pobrecitas que no están bautizadas solamente por una palabrita. ¿Cómo pueden ser tan necios de hacer esto, ¿no? Y he visto personas católicas, ¿no?, y una que utiliza un argumento completamente, no solamente pagano, secular, o sea, que no entiende la naturaleza de la iglesia, aunque esta señora se declara católica, sino que es completamente infantil. Leo lo que escribió en la cadena norteamericana NBC, en la página web de la NBC, porque, como digo, esta historia ha tenido mucho más cola de lo que yo esperaba. O sea, esto pasó hace un mes y la prensa secular le sigue dando, pero como a sartén de restaurante chino, ¿no?, sin parar, ¿no? Entonces, dice: en un tiempo de guerra, de cambio climático, de los desafíos de una pandemia a la raza humana, hay algo que está completamente equivocado cuando la iglesia hace pronunciamientos tan puntillosos. O sea, para ella la diferencia entre yo te bautizo y nosotros te bautizamos es puntilloso, caprichosito, ¿no?, sobre pronombres que pueden realmente desazonar o alterar, ¿no?, a buenos católicos. Y esto me hace pensar si en realidad los que leen las letras pequeñas en el Vaticano realmente creen en un Dios misericordioso. Su conducta me hace sinceramente dudarlo. ¡Wow! ¡Qué inteligente, qué brillante, qué tal juicio! La señora esta puede condenar la puntillosidad, ¿no?, la meticulosidad que deliberadamente está llamando farisea de quedarse en la letrita, ¿no?, y de tener esta reacción. Y este es un ejemplo de muchos otros, ¿no?, que dicen, una señora, otra señora también que recientemente publicó un editorial
de esos sindicalizados, es decir, que aparecen en varios periódicos en Estados Unidos al mismo tiempo, periódicos locales, diciendo, diga lo que diga el Vaticano, yo tengo la certeza de que Dios no es un Dios caprichoso que se preocupa por nosotros en vez de el yo, y que todos esos que esta iglesia caprichosa y obsesionada con los pronombres dice que no están bautizados, yo sé que están bautizados. Entonces, miren la ironía, ¿no? Esta mujer condena la puntillosidad, el fariseísmo, entre comillas, del Papa, y en este caso no se las emprende con el Papa, se las emprende con Monseñor Thomas Olmsted, el obispo de Phoenix, que dio la noticia. Pero ojo, como expliqué la vez pasada, la noticia que dio el obispo fue la respuesta que recibió de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobada por el Papa, ¿no? Y explicando además que esta pregunta ya había sido hecha por otra diócesis con otro problema, similares también en la fórmula, ¿no?, de decir las cosas. Y esta decisión ya se había tomado el 2020. Entonces, la respuesta que recibe ahora el 2022, 2 años después, Monseñor Olmsted, es: lo siento, Monseñor, en base a la decisión definida por la Congregación para la Doctrina de la Fe y aprobada por el Papa Francisco, esa fórmula no es válida y lamentablemente quienes han sido bautizados en esa fórmula no han recibido el sacramento del bautismo, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, yo, que es una tía que es una nadie, ¿no? O sea, lo único que hace es escribir, pues, columnas de opinión. Una tía que es una nadie dice que ella sabe que Dios ha permitido ese bautismo. Ella lo sabe. ¿Cómo lo sabe? O sea, dice, el Papa es un fantoche, no sabe. O sea, el vicario de Cristo, ¿no?, el sucesor de Pedro, es un fantoche, un payaso, un fariseo pegado a la letra. Pero ella sí sabe lo que Dios quiere, ¿no? Ella sí tiene el telefonito directo, ¿no? Dios, ¿ese bautizo vale? Ah, sí vale. Ah, ya, ok, voy a escribir mi columna, ¿no? Olmsted es un desalmado por declarar a toda esta gente. Les decía que 2 cosas me pasaron recientemente. Una fue precisamente leer estos comentarios. Y la segunda es participar de sorpresa, inesperadamente, en Nairobi, en Kenia. Fui a la parroquia de los espiritanos, que en Nairobi es la más antigua católica, y no es muy antigua, ¿no? Es de 1918, porque estamos hablando de una iglesia pues bien joven, pero es la primera parroquia, no la primera misión, pero sí la primera parroquia construida en ladrillo, ¿no? Entonces es una especie como de, digamos así, de auténtico orgullo cristiano el ir ahí. Y esta parroquia queda ahora en una zona donde existen varias organizaciones internacionales, ¿no?, embajadas, etc. Entonces, la población o los fieles, si ustedes quieren, los participantes en esa misa, eran de todo tipo, no de la mayoría africana que uno ve en otras parroquias donde he ido, sino que hay una cierta mayoría africana, pero también he visto personas católicos que tienen rasgos de ser asiáticos, otros del sudeste asiático,
otros de ser caucásicos, ¿no? Y una dama caucásica, una dama blanca, con una madrina también blanca, rubia, mayor, recibió el bautismo ahí. Nosotros no sabíamos, recibió el bautismo de adultos, ¿no? Entonces, eso significa que ella ha pasado por un proceso, que ha decidido ser integrada en la Iglesia Católica, una persona ya de unos 30 años, que estaba radiante, sentada en primera fila, y el bautismo procedió inmediatamente después del sermón en la misa. Y como ustedes saben, en el bautismo, los adultos, y en este caso cuando es un catecúmeno, o sea, un bautizando que es también adulto, rechazamos a Satanás, ¿no? A sus obras, sus pompas, sus tentaciones, ¿no? Y decimos, sí, renuncio. Y luego en inglés, perdón, la ceremonia fue en inglés, pero cada uno de nosotros recordará, si ha visto bautismo de adultos, también la persona que está siendo bautizada, si es un catecúmeno, o sea, un mayor de 7 años, en este caso, como digo, una señora de 30, ¿no? Que estaba de nuevo radiante, también renuncia y también hace la afirmación de fe, ¿no? ¿Creen en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Y se hacen todas las afirmaciones del credo y todos respondemos, pero especialmente la persona que está, el catecúmeno que está siendo bautizado, sí creo. Entonces, este fue un momento extremadamente intenso. Después le pusieron una túnica blanca, como saben, tiene que tener un ropaje blanco, encienden la vela. Todos conocen la ceremonia del bautismo, lo bonita que es cuando se hace completa, la unción con los 2 óleos, ¿no? Y la vela encendida, pero especialmente cuando es una mujer adulta que está profundamente emocionada y que luego camina hasta la pila bautismal y le derraman en la cabeza el agua bautismal y le dice: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la gente no entiende, porque tienen una mentalidad completamente secular. Oye, ¿cuál es la diferencia si digo pato o digo pito? ¿No? La gente al final me puede entender, ¿no? Para las cosas mundanas puede ser, y no siempre, ¿eh? No siempre. En muchas ocasiones han habido catástrofes y han estado a borde de haber guerras por malas traducciones, ¿no? Entonces las palabras importan, pero importan especialmente en los sacramentos, hermanos, porque los sacramentos, primero, nos los ha dejado Jesucristo, y segundo, los sacramentos, recuerden ustedes su formación teológica, y si no la recuerdan, revisen el catecismo de los sacramentos. Todo sacramento tiene materia y forma, ¿no? Entonces, si no hay materia o forma, no hay sacramento, porque esa es la verdad. No se trata de magia, se trata de lo indicado por el Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo es el que dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa ha sido la tradición católica. Y miren, hermanos, como ustedes saben, cualquiera de nosotros puede ser ministro del bautismo en un caso de emergencia. Tú, yo podemos bautizar, ¿no? Y decir: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una persona moribunda, un niñito recién nacido que está en riesgo de morir, la enfermera, la mamá, cualquiera puede bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si no está bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el bautismo no es válido. Les pongo un ejemplo. Para los que dicen: la iglesia aquí es escrupulosa y meticulosa, ¿qué importa que el cura haya dicho nosotros te bautizamos? Hermanos, la mayoría de ustedes probablemente saben que
el bautismo en cualquier otra denominación cristiana que ha sido en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con agua, es un bautismo válido. La iglesia lo considera válido. Entonces, si a ti te bautizaron en la iglesia de Sion de los 7 años de la bendición de Cristo, y cuando te bautizaron en esa iglesita, el ministro te bautizó, yo te bautizo con el nombre de tal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo es válido. Cuando una denominación religiosa que se dice cristiana te bautiza, yo te bautizo en el nombre de Jesús por inmersión, ese bautismo no es válido. Y si esa persona entra a la iglesia católica, tiene que ser bautizada de nuevo, como era esta mujer, Rebeca, por si acaso, el nombre que escogió. Entonces, esa es la importancia de la materia y la forma. La iglesia ve si hay materia y forma y hay intención realmente bautizar, de unir a la persona. Existen formas misteriosas de unirlas. Entonces, ¿qué sucede con esa persona que ya ha sido bautizada en otra denominación? Es recibida en la iglesia, no es bautizada, es recibida en la iglesia y es recibida ¿cómo? A través de la proclamación de fe y de amor a la iglesia. Entonces, si no hubiera materia y forma, ¿de qué sirven los sacramentos? Si yo estoy caminando y digo, oye, te nombro y te ordeno en el nombre de Sanguchito, ¿no? Presbítero de la iglesia, ¿por qué nosotros vamos a decir que esa persona ha sido ordenada sacerdote por alguien que no dijo las palabras correctas, que no tenía la potestad? Entonces, si nosotros relativizamos, oye, pero no nos vamos a obsesionar entre esto y el otro. Hermanos, si el sacramento no tiene materia y forma, entonces el sacramento no vale. Simplemente no vale. Porque un sacramento, para ser sacramento, tiene que cumplir con requisitos. Pónganse a pensar en todas las cosas que en el mundo legal han sido declaradas inválidas porque faltó un segundo apellido, porque no estaba el nombre correcto. ¿Cuántas veces nos quejamos de la burocracia? Oye, no estaba mi segundo nombre, me hicieron problemas. Bueno, si no existen estándares, entonces nada importa, pues. Si no existen estándares, nada importa. Si nosotros decimos, bueno, pero que haya dicho nosotros ya que valga, pues nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué cosa pasa si alguien cambia un poquito más y dice, nosotros los miembros de esta cofradía, ¿no? Ya la hacemos más complicada, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Nosotros, los miembros de la Asociación Protectora de Animales, ¿no? El cura dice, o sea, ¿dónde está el final? Si no está la norma, y la norma está escrita y es explícita. Y ese es el problema con los sacerdotes que con muy buena intención creen que pueden mejorar la liturgia inventando lo que se quieren decir. Entonces, todas estas personas que dicen qué cerrada, qué obtusa la iglesia, hermanos, no es la iglesia. Ustedes se imaginan el dolor profundo que debe tener el Papa, el cardenal Ladaria, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y Monseñor Olmsted, me consta que le duele en el corazón saber que tantas personas no están bautizadas. ¿Ustedes creen que lo hacen por fastidiar, por ser puntillosos, por complicarse la vida, por complicársela a la gente? No. Es porque nosotros hemos heredado una verdad de Jesucristo. Y las autoridades que contemplan y salvaguardan esa verdad no tienen la autoridad para cambiarla. No tienen la autoridad. No fue una persona caprichosa que dijo,
A ver, ¿cómo me siento con nosotros? No, me suena mal. Va, que se fastidien todos. No, no, no está permitido. No, es una persona que ha visto. ¿Qué es lo que nos ha dejado Jesucristo? Nos ha dejado una materia y una forma. Si esa forma y esa materia no se respetan, nada vale. Y esa es la razón de esta decisión. Pero claro, quienes no entienden la naturaleza sagrada del sacramento van a creer que es un capricho. Y que lo sigan creyendo, pues, hasta que la gracia un día los ilumine y les permita entender. Que tengas un buen día.